la fecha lo más lejana posible y quedamos en utilizar. ¿Me recuerdas, Elkin, cuál fue la que pusimos? Bueno, la fecha, sí, a ver, la tengo acá, creo que el 18. Sí, 18 de junio. Eso sí. Entonces el 18 de junio tenemos planificado que sería de este jueves en 8, que sería como el plazo más allá que tenemos para hacer la entrega del documento que les decía, muchachos, que ya lo habíamos planificado, del documento de descripción del servidor. Yo el próximo jueves o en estos días les publico ya la guía de cómo deben hacer el trabajo para que lo entreguen hasta esa fecha. No sé si les parece bien o si quieran hacer una modificación, entregarlo un poquito antes o de pronto hasta el 19 podríamos tener chance de entregarlo. ¿Les parece bien entonces el 18, muchachos, o desean, eh, consideran prudente hacer una modificación a esa fecha de entrega? Sí, profe, pues de mi parte sí. Listo, Esteban también dice que el 18 está bien. David, Erazo, José Caicedo, Miller, Fabián, Elkin. Listo, José también está de acuerdo. Fabián, tú, David, Erazo, Miller, Sí, profe, para el 18 está bien. ¿vale? Yamit. Ven que estamos 2, 4, 6, 7 compañeros. Nos faltan algunos. Pero bueno, entiendo que, pues, que esta semana ya es de exámenes, ¿no? Entonces de pronto algunos estén en sus exámenes. De igual forma, pues la clase queda grabada. Entonces dejémosla el 18, igual ustedes me van contando cómo les va. Vale, David. Listo. Entonces sí, yo miro que es conveniente dejarla para el 18. Entonces en el derrotero no hay que hacer ninguna modificación. Listo, entonces vamos a arrancar. Y a mí también está de acuerdo. Entonces vamos a ir mirando cómo es este cuento de los permisos, que hay que tener bastante presente algunas de las cosas. ¿Listo? Entonces, lo primero que nosotros debemos tener en cuenta, acuérdense por allá que nosotros estudiamos, ¿cierto? En la primera unidad, las clasificaciones de los sistemas operativos. Y por ahí teníamos una que era los sistemas operativos multiusuario, ¿cierto? Yo quiero dibujar un pequeño computadorcito. Esta clase, muchachos, de pronto aquí pueden participar de la forma en que quieran, no es tan formal como las demás, estas ya son de complemento, ¿listo? Entonces, acá pues nosotros teníamos nuestro equipo y teníamos por ahí una clasificación de que era multiusuario, ¿cierto? Entonces, al decir que era multiusuario, podríamos tener acá varias personas o varios usuarios que tenían acceso, les voy a dibujar así, que no se note mucho mi talento para el dibujo. ¿Listo? Teníamos varios usuarios que iban a poder tener una cuenta de usuario en esta máquina de aquí. ¿Listo? Entonces, ahí teníamos ya una clasificación de los sistemas operativos que eran multiusuarios, para los cuales pues dejábamos en cuenta que todos los usuarios o varios usuarios pueden tener una cuenta de usuario en los sistemas operativos. Ahora bien, resulta que cuando hablamos de multiusuarios, pues sabemos que el sistema operativo puede ser accedido por múltiples usuarios que van a compartir recursos. ¿Listo? Eh, para ello, para ese compartir de recursos en Linux, hay una arquitectura de permisos. ¿Listo?
Esta arquitectura pues es una de las partes fundamentales que brindan o que dan seguridad en el sistema operativo. ¿Listo? Entonces, inicialmente vamos a mirar cómo es que funcionan los permisos en Linux. ¿Listo? Entonces, bueno, voy a borrar esto por aquí. Entonces nosotros tenemos que los permisos, así como habíamos visto nosotros con algunos comandos, los permisos se aplican sobre los archivos y los directorios. Recuerden que los dos hacen parte del sistema de archivos, ¿listo? Entonces, teníamos nosotros, por allá cuando estábamos en Windows, teníamos nosotros una visibilidad o mirábamos por allá las propiedades del archivo y por allá decía si era archivo o era directorio. Y en Linux también, nosotros mirábamos que el color nos decía muchas veces si era archivo o era directorio y además por allá que nosotros mirábamos una, una XW, ejecutar, escribir y leer, XWR, y antes se anteponía una D, ¿cierto? Eso hacía referencia a que era un directorio. Entonces tenemos esas... Profe, ¿Sí? disculpe, pero es leer, escribir y ejecutar, Ya. porque porque cuando uno modifica los permisos, la que tiene que por defecto estar en la izquierda es leer. Luego es la opción de escribir y luego la de ejecutar. Muy bien Y ahí. aparecen, si no estoy mal, aparecen tres grupos, el del equipo, el del usuario, si no estoy mal, y el de la carpeta como tal. Algo así. Tengo Eso entendido, ¿no? justamente es lo que vamos a ver hoy. En realidad es grupo usuario y otros, ¿no? Pero eso es lo que vamos a ver hoy. Sí, pero en efecto tenemos esos tres tipos de permisos. ¿Listo? Muy bien, Elkin. Muchas gracias por el aporte. Entonces nosotros tenemos esa distinción, ¿cierto? En el sistema de archivos entre archivos y directorios, que en Linux lo mirábamos que se anteponía una D a todo el conjunto de permisos y por acá venían, como lo dice Elkin, otro tipo de permisos, otros grupos de permisos, ¿no? RWX, listo. Tengámoslo ahí. ¿Qué pasa? Resulta que estos permisos se dan sobre estos archivos o directorios. Entonces, eso es lo que nosotros podemos controlar respecto a nuestros sistemas operativos. Los archivos o directorios con sus respectivos permisos. ¿Listo? Entonces, cada archivo tiene asociados pues, los permisos que nosotros ya habíamos visto, que esto ya habíamos hablado, lo que decía Elkin, eh, la posibilidad de leer o el permiso de lectura, el permiso de escritura y el permiso de ejecución. Esto se aplica en diferentes niveles. Puede aplicarse al propietario, entonces voy a colocar por aquí estos permisos pueden aplicarse al usuario propietario o también pueden aplicarse al grupo al que pertenece y también a los demás, a otros. Es decir, esos son como los permisos públicos. Y miren que ahí va teniendo sentido lo que nos decía Elkin. Aquí tenemos tres partes, ¿no? En Linux. Y miren que por acá nosotros tenemos tres clasificaciones para los permisos también. Entonces, estos son los niveles de permisos que se van a dar y ya vamos a mirar cómo concuerda con esto de aquí. ¿Listo? Y recuerden que esos niveles de permisos se dan entre el, para el propietario, el usuario propietario, o el grupo al que pertenece el usuario propietario, o otros permisos que ya serían de otros usuarios, como quien dice la parte pública. ¿Listo? Algo que debemos tener en cuenta y que debemos considerar muy bien nosotros es que cada usuario
por acá supongamos que tenemos nuestro listado de usuarios. Entonces tenemos Ubuntu, sysope, por ejemplo tenemos nosotros sysope. Cuando creamos el FTP creamos otros dos, ¿cierto? Creamos FTP user, no me acuerdo cuál otro. Creo que creamos USR FTP. Entonces teníamos varios usuarios, pero intrínsecamente, además de estos, hay un usuario que se crea antes que todo, que es el usuario root. Lastimosamente pues no tenemos la máquina virtual. Ya en la siguiente clase podríamos visualizar esa parte. ¿Listo? Y cada uno de esos usuarios va a tener un identificador único que le brinda o sirve para controlar la cantidad de privilegios. Entonces el primero que se crea es este usuario de aquí, el usuario root, que su identificador único siempre va a ser el 0. ¿Listo? Entonces aquí para este tendríamos que su identificador único siempre será el 0. ¿Listo? Los demás pues ya van dependiendo del orden de creación, perdón. Entonces, nosotros vamos a saber que el usuario con ID 0 o el usuario root es el único que tiene privilegios sobre todo nuestro sistema operativo. Él es el que manda, él es el dueño, por decirlo así. Por eso cuando nosotros le decíamos sudo su, no decíamos que estábamos como root, sino que teníamos permisos de superusuario, porque el usuario root es el usuario que es dueño de todo. Más sin embargo, nosotros podemos tener permisos de superusuario, pero no vamos a ser el usuario root. Cuando hablábamos del rooteo, es que habilitamos la cuenta de root. De eso, bueno, ya hemos tenido varias conversaciones. ¿Listo? Los otros usuarios, aparte de root recuerden, es el superusuario, y cuando le decimos sudo su, es que vamos a ejecutar las cosas como superusuario o también nos vamos a logar con privilegios de superusuario. Pero los otros usuarios, por ejemplo, sysope, FTP user FTP y todos los que nosotros creemos van a ser denominados usuarios del sistema. ¿Listo? Esos son los usuarios que nosotros creamos y que nosotros podemos vincular a diferentes servicios. ¿Listo? Eh, cuando hacemos la creación, entonces nosotros podemos, por ejemplo, el FTP, ¿cierto? Miren que nosotros creamos el usuario y por ello ya le damos permisos directamente al FTP. Entonces, eh, ahí nosotros podríamos establecer también los privilegios que tienen los usuarios. En ese caso, al usuario FTP le dábamos simplemente su carpeta, ¿cierto? Y no iba a tener más nada que hacer. Él puede loguearse como usuario root o como superusuario, si tuviera la clave. Pero también nosotros podemos denegar ese tipo de accesos. ¿Listo? Por eso también tenemos una tercera clasificación de los usuarios que son los usuarios estándar. Es decir, ahí vamos a tener tres niveles. ¿Listo? Entonces tendríamos el usuario root o el principal, el superusuario. Denominémoslo así, superusuario. Voy a colocarlo por acá. Superusuario. Otro nivel, tendríamos los usuarios del sistema. Son esos usuarios que tienen privilegios o que pueden tener privilegios de administrador. Y por último, tendríamos los usuarios estándar. Que son simplemente los que se loguean y hacen uso de los recursos, más no administran el servidor. ¿Listo? Los dos primeros tienen capacidades de administración del servidor. El primero tiene capacidades de administración totales de todos los recursos del servidor. Los usuarios del sistema tienen capacidades de administración específicas, es decir, de algunos de los recursos. Van a haber operaciones que así estemos como superusuario no vamos a poderlo hacer. Son operaciones estrictas del usuario root o del superusuario.
Y por último estaría los usuarios estándar que simplemente inician sesión. Supongámoslo así. El usuario root es el que administra todo, ¿cierto? El usuario con privilegios de administración, de administradores, supongamos en un café internet. Entonces es quien hace mantenimiento, quien elimina los archivos, etc. Y los usuarios estándar son los usuarios que hacen uso del computador, es decir, los que van al café internet y simplemente lo trabajan. ¿Listo? ¿Hay preguntas? ¿No? Bueno. Muy bien. Resulta que el primer medio o el primer elemento de seguridad, recuerden que los permisos son destinados al aseguramiento de los recursos. Entonces, el primer elemento que brinda, o la primera capa de seguridad que nosotros nos podemos encontrar en un sistema operativo, es una contraseña. ¿Listo? Entonces, cuando nosotros entramos a un equipo en modo invitado, casi nunca nos solicita contraseña. Eso quiere decir que tenemos acceso solamente a los recursos pues que son públicos. Y ojo con este tercer grupo, miren que va siendo concordante también más o menos con esto. Entonces, eso hace referencia cuando ingresamos como invitados y no nos pide contraseña ni nada. Estamos accediendo a los recursos que son públicos prácticamente. ¿Listo? Entonces ahí nosotros lo que hacemos es configurar también las cuentas de usuario con una contraseña. Eso es muy frecuente tener. ¿Listo? Y esas contraseñas son usualmente almacenadas o son usualmente configuradas o seteadas en un archivito que se llama etc passwd. Ahí es donde nosotros podemos encontrar esas contraseñas, que nosotros nos olvidamos de asignarle contraseña a un usuario. Podemos hacerlo a través de línea de comandos o también a través de este archivito de acá. ¿Listo? Podemos restablecer contraseñas, podemos hacer diferentes actividades, siempre y cuando tengamos permisos y privilegios de administración de este archivo. Entonces, administrando este archivo, nosotros podemos establecer el nivel de seguridad o la primera capa de seguridad para los diferentes usuarios. ¿Listo? Ahora bien, resulta que esos usuarios pueden pertenecer a un grupo de usuarios. Por ejemplo, el usuario FTP user y USR FTP podrían pertenecer a un mismo grupo. Entonces yo podría decirles que estos dos usuarios van a pertenecer al grupo de usuarios de FTP. Eso, sysope, por ejemplo, puedo decir que va a pertenecer al grupo de administradores. ¿Listo? Entonces ahí, sysope, vamos a modificar un poquito esto de aquí, acá, antes, y este FTP aquí. Listo, entonces sysope va a pertenecer a este grupo de aquí, así como muchos más pueden pertenecer a ese mismo grupo, y FTP user va a pertenecer a este mismo grupo junto con USR FTP. ¿Y por qué esos grupos? Porque resulta que algunos recursos pueden ser compartidos a todo un grupo de usuarios. ¿Listo? Eso es con fin, es decir, se crean grupos con el fin de facilitar un poco la administración de los recursos. ¿Listo? Por ejemplo, lo que se hace, imaginémonos el caso de la universidad. ¿Qué pasa si suponemos que en la universidad se hace la entrega de algunos, digamos, eso, sí, la asignación de aulas? Resulta que ya la asignación de aulas se hace por grupo, miren.
Por ejemplo, nosotros sabíamos que teníamos clase o teníamos derecho a usar el aula, un recurso, el aula de mantenimiento, los martes de 8:40 a 10:20 y los jueves de 8:40 a 10:20. Pero miren que la gestión o la asignación de ese recurso se hace por grupo. No es necesario que digan, Fabián Bedoya va a tener asignada esa aula eh, el martes y el jueves de 8:40 a 10:20. David Esteban Erazo va a tener esa aula, va a tener permisos de ingresar a esa aula de 8:40 a 10:20 los martes y los jueves. Elkin Riascos lo mismo, Darwin Martínez lo mismo. Miren que ahí no es necesario hacerlo en uno a uno. Y si se hiciera uno a uno sería bastante trabajo para hacer la administración de los recursos. Pero como se sabe que los usuarios Fabián, David, Elkin, Darwin, José, todos esos usuarios pertenecen al grupo de sistemas operativos del programa de ingeniería de sistemas. Entonces se sabe que ese grupo, todos los usuarios que pertenezcan a ese grupo, van a tener permisos para utilizar ese recurso en esa franja establecida. ¿Listo? Entonces, la implementación de los grupos de usuarios son con el fin de mantener o de simplificar la administración de los recursos del servidor. ¿Listo? Y estos archivitos, estos grupos también están visibles o también existe un archivo de configuración. Ojo que estamos en etc, ¿cierto? Que es el directorio para las configuraciones. Los grupos también tienen un archivo de configuración denominado group. ¿Listo? Entonces, ahí miren los niveles que tenemos, ¿no? Tenemos los usuarios que pueden pertenecer a un grupo de usuarios. Y ojo, esto es bien importante. Miren que por acá teníamos, ¿no? Propietario, grupos y otros. Que yo les decía, Elkin es concordante con estos permisos que nosotros miramos acá. Por eso aparecen tres conjuntos de letras que están ahí. ¿Listo? Entonces esto es importante porque tenemos usuarios y grupos de usuarios. Los usuarios pueden pertenecer a grupos, ¿cierto? Entonces ahí se puede ir teniendo en cuenta esos permisos. Ahorita hacemos otro ejemplito con eso. Listo. En este orden de ideas, nosotros podemos decir o ya podemos afirmar que todos nuestros elementos del sistema de archivos, porque todo es archivos, ustedes ya se dieron cuenta que para hacer la configuración de nuestros servidores necesitamos archivos, para hacer la configuración de nuestras interfaces de red necesitamos archivos, todo se almacena en archivos. ¿Listo? Entonces los permisos para esos archivos o directorios son bastante importantes. En ese orden de ideas nosotros podemos decir que todos y cada uno de nuestros archivos tienen un propietario. ¿Listo? Y como el propietario pertenece a un grupo, entonces muy probablemente ese grupo también tenga propiedad sobre un recurso. ¿Listo? ¿Por qué digo muy probablemente? Porque no siempre va a ser así. Depende de cómo se haga la configuración de los permisos. Puede que el usuario diga, no, yo este archivo lo quiero solamente para mí, entonces le quita los permisos al grupo y le quita los permisos al público. Deja solamente sus propios permisos. O puede que el usuario diga, yo quiero que este archivo sea público, entonces coloca los permisos para todo el mundo. Y puede que el usuario diga, yo quiero que estos permisos sean, este archivo o estos recursos sean para mí y para mi grupo, nadie más. Entonces ahí se pueden definir los permisos por usuario y por grupo. Estos permisos ya los tenemos aquí. Tenemos permisos propietarios, del usuario propietario, permisos del grupo y permisos de otros que sería pues la parte pública. ¿Listo? ¿Cómo así la parte pública? Estos permisos que nosotros tenemos aquí, ya sabemos, pues propietario hace referencia exclusivamente al dueño del archivo. Permisos de grupo hace referencia a los permisos que se van a dar a los miembros del grupo al que pertenece el usuario.
Y los miembros o los permisos de otros hace referencia a los otros usuarios, por eso se denomina otros. A los otros usuarios, es decir, a los usuarios que son diferentes al propietario y que no están en el grupo. ¿Listo? Supongan ustedes que alguien, en el mismo caso del aula de, de sistema, el aula de mantenimiento, entonces decimos, en ese caso el propietario o el responsable sería el docente, ¿cierto? O bueno, no lo digamos así. El propietario es la universidad. La universidad es el propietario del aula de informática, del aula de mantenimiento. Resulta que la universidad va a tener siempre todos los privilegios de ese recurso. Pero la universidad dice, yo voy a dar permisos para que este grupo de usuarios, para que el semestre 7 que cursa la materia de sistemas operativos tenga acceso a ese recurso. Ahí tenemos asignación por grupo. ¿Y qué pasa si decimos, por allá nos dicen, va alguien a golpear la puerta y dice, profe, es que yo quiero asistir o quiero asistir a esta clase que me interesa? Entonces, si el propietario o el grupo o un miembro del grupo tiene chance de brindar privilegios o tiene chance de administrar los permisos, puede decirle a ese usuario que no está dentro del grupo, puede decirle si acceda, no acceda. En este caso, pues sería el docente el que le diría si entre, no entre, que sería un miembro del grupo que tiene permisos y además que tiene capacidades de administración de ese archivo. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? ¿No? Bueno, listo. Entonces recuerden esos tres niveles. Y van así, como el primer nivel, y ojo cómo va a corresponder con esto. El primer nivel es el nivel del propietario. Luego el segundo nivel es el nivel del grupo. Pero ese uno me salió, ese dos me salió parecido al uno. El nivel del grupo. Y el tercer nivel es el nivel de otro. Si lo miramos en un grafiquito diferente, entonces voy a imaginar este gráfico de aquí. Ahí. Pongámoslo de otro colorcito. Pongámoslo verde. Imaginémonos esto de acá. Lo voy a colocar aquí. Verde. Naranja. Ahí. Y por último, azul. Verde, naranja y azul. Listo. Entonces tendríamos otros, ¿cierto? Sería el público, naranja el grupo y verde el usuario. Entonces miren, si nosotros intentamos como ingresar, si simulamos un ingreso a través de este esquema que ya les hice aquí, voy a hacerlo un poquito más grande. Ahí, miremos. Entonces, supongamos esta flechita va a ser la que nos va a representar el acceso a los recursos. Entonces viene y lo primero que se encuentra es con la capa del público, miren, la capa de otros, todos los que no pertenezcan al, al grupo. Luego, la segunda capa es la del grupo, entonces solamente los usuarios que pertenezcan al grupo. Y la tercera capa ya es la del usuario, solamente el usuario. Entonces miren los diferentes niveles de seguridad. El del usuario es el más interno, el que va a tener la mayor cantidad de, ¿cómo decirlo?, de barreras, o el que va a poder tener mayor protección sobre sus archivos dependiendo de lo que él establece. ¿Listo? Listo, muy bien. Ya sabemos pues los tres tipos de permiso: lectura, escritura y ejecución. Esos son los permisos
principales, los que todos conocemos. Entonces voy a colocarlos por aquí. Los tipos de permisos. Lectura. Los azules. Escritura. Ejecución. Esos son los que nosotros conocemos, ¿cierto? Y son los apenas naturales. Voy a sacar una flechita de aquí a acá. Aquí. Esto es todo. Listo. Estos tres son los principales tipos de permisos. Pero ¿qué pasa? Resulta que hay otros tipos. Hay otros permisos intrínsecos ahí. Entonces, vamos a tener unos permisos especiales. ¿Listo? Estos son los principales. Aquí digamos los principales. Y por acá abajo vamos a tener los tipos especiales. Permisos especiales. Listo. Resulta que tenemos varios permisos especiales, que también son tres. Entonces, estos tres permisos, nosotros acá, por ejemplo, observamos, ¿cierto? Estos de aquí, que luego ya vamos a mirar que esto se puede traducir a un numerito. Y ese numerito tiene una cantidad de componentes, pero nosotros vamos a tener también unos bits que nos van a manejar estos permisos especiales, que son los siguientes. Los permisos especiales son set UID, set GID, y el último, sticky bits. Listo. Esos 3 bits son 3 bits adicionales. ¿Listo? Entonces, el primero, aquí le damos las llavecitas. Por aquí, y acá también sale una flechita también a otros permisos. Los permisos especiales. Listo. Estos de acá, pues de lectura, escritura y ejecución, ya sabemos a qué hacen referencia. Vamos por el primero, set UID. Miren que los dos primeros comparten la palabrita set, ¿cierto? Y dice UID y GID. Entonces, UID hace referencia al ID del usuario y GID hace referencia al ID del grupo, Group ID, User ID. Entonces, en el permiso set UID, a lo que hace referencia es que cuando trabajamos con archivos ejecutables, ¿listo? Al tener archivos ejecutables, nosotros podemos decirle que la ejecución de ese archivo va a tener los mismos permisos que tiene el usuario que es dueño de ese ejecutable. ¿Listo? ¿Cómo así? Resulta que cuando nosotros ejecutamos un programa, por ejemplo en Windows, lo hemos visto y también sucede en Linux, muchas veces nos dice este programa necesita ejecutarse con privilegios de administrador. Lo mismo sucede en Linux. Si nosotros hemos hecho las configuraciones, la mayoría eh, como, como superusuario, pero si ejecutamos un archivo o ejecutamos un programa, un archivo ejecutable, podemos decirle que el archivo va a tener los permisos de ejecución que tiene el dueño del archivo.
¿Listo? ¿Y eso cómo lo hacemos? Con ese parámetro o con ese tipo de permiso especial que es el setUID. Es decir, en el ejemplo del aula de clases, supongamos que listo, llegó la persona y yo estaba en clase y le dije, sí, sigue, siéntate, puedes asistir a esta clase. Pero supongamos que yo no esté y en ese transcurso que yo no esté le digo, yo soy el responsable de la o es, sí, yo soy el responsable del aula, pero en este momento delego, no sé, a Darwin para que administre el aula. Entre tanto, yo voy al programa y vuelvo. Entonces ahí miren que los privilegios de ejecución yo se los transmito a través de mi ID, de mi identificador de usuario, se los transmito pues a quien ejecute el recurso, siempre y cuando pues tenga permiso sobre ese recurso. Puede que en ese caso pues Darwin sería un miembro del grupo y tiene permisos de ejecución, pero entonces los permisos al ejecutarse van a ser los mismos permisos del propietario, por eso está ese set UID. Si el propietario es el usuario root, entonces al ejecutarse ese programa, la ejecución, ojo, no quiere decir que Darwin cambie sus permisos, sino la ejecución del archivo va a tener eh, va a tener permisos, los mismos permisos del dueño. ¿Sí está claro ese? Listo, listo, Cristi. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda de esa partecita? Listo, parece que no hay duda. Entonces ahí le diríamos que cualquiera que tenga permisos de ejecutar va a ejecutar el proceso y el proceso se va a cargar o va a tener los mismos permisos del propietario. Con ese setGID, colocar el ID del grupo, haríamos básicamente lo mismo, solo que ahí colocaríamos los permisos del grupo, que tenga el grupo. Resulta que nosotros podemos hacer el agrupamiento de recursos y ya mirábamos qué se podía hacer. ¿Listo? Y por último tenemos el sticky bit. Ese último permiso especial va a servir para que nosotros podamos decirle que un directorio, un directorio que tiene permisos o que está permitido acceso de escritura por varios usuarios, evite que un usuario pueda borrar los archivos del otro. Es decir, este aplica a directorios, ¿no? Entonces, las carpetas puede que sean accedidas desde o por varios usuarios. Supongamos la carpeta FTP. O bueno, la carpeta FTP. Que nosotros la publicamos para varios usuarios. Le damos permiso a varios usuarios para que se conecten. A los usuarios del mismo grupo, digamos. Entonces, supongamos que el usuario 1 si sube su archivo de datos 1, datos usuario 1, el usuario 2 sube su archivo datos usuario 2, el usuario 3 sube su archivo datos usuario 3. Resulta que el usuario 4 es un poco travieso y quiere hacerle una broma al usuario 1 y quiere eliminarle el archivo de los datos. Este parámetro, StickyBit, sirve para configurar ese tipo de permisos, ¿listo? Que solamente los usuarios propietarios puedan eliminar o no un recurso, un archivo dentro del directorio. Recuerden que este va a nivel de directorios, ¿listo? Para que pueda eliminar ese recurso dentro del directorio, ¿no? ¿Listo? Listo. Muy bien. Entonces tenemos esos tres tipos de permiso y vamos a mirar acá. Ahora sí, esta representación que teníamos nosotros aquí. Voy a copiarla y voy a hacerla un poquito más grande acá abajo. O bueno, tomémosla para el lado de la izquierda. No, sí, tomémosla hacia acá abajo. Entonces, resulta que toda esa representación, nosotros habíamos visto que todos los permisos nosotros los podríamos interpretar desde
una lineecita, ¿sí? Una lineecita que a nosotros nos daba información de los permisos que tenía el archivo, ¿cierto? O el directorio. Y teníamos por allá una estructura como la que habíamos escrito aquí, que muy bien Elkin me corregía en el orden, ¿no? En el orden que es lectura, luego escritura y por último ejecución. Entonces teníamos algo similar a esto. La representación pues puede, casi siempre es la misma. De pronto cambia alguna que otra cosita, pero no la parte conceptual principal. Entonces tenemos en esa línea, voy a colocarla por aquí, listo, en esa línea nosotros tenemos algo como esto, como lo que les mostraba, de RWX, luego otra RWX, aquí lo voy a separar, depende del sistema operativo, lo voy a separar con un guión. A veces sale junto, otras veces sale separado con espacios, suele depender. Ahorita lo vamos a colocar así, o no, coloquémoslo junto. RWX, RWX, RWX. Es que no me acuerdo cómo sale en nuestro Ubuntu. ¿Alguien se acuerda cómo salía en el Ubuntu? Vale, Brian, no te preocupes. No hay problema. Bueno, no me acuerdo. Coloquémoslos juntos. Listo. Resulta que nosotros de aquí vamos a poder descomponer estos elementos. Porque estos elementos, recuerden ustedes que describen los permisos que yo tengo en un directorio o en un archivo. ¿Y cómo los describen? Entonces yo voy a colocar el tamaño de lo que más veo. Listo. Resulta que aquí nosotros tenemos tres secciones, más o menos como las describía él. Tenemos esta sección de aquí, un poquito, esta sección de aquí, tenemos estas tres primeras letras, listo, tenemos estas tres segundas letras y tenemos estas tres terceras y últimas letras, listo. ¿Y cómo va a ser este cuento? Vamos a tener lo siguiente. Resulta que cada uno de esos elementos que hemos agrupado ahí me va a decir a mí algo. Pongo aquí así, este aquí así. Me dice algo a mí, que es correspondiente a lo que hemos estado hablando en esta sesión. Correspondiente a los permisos en sus diferentes niveles. Recuerden los diferentes niveles: nivel de grupo, nivel de usuario y nivel de otros usuarios o público. ¿Listo? Y esto se maneja de la siguiente forma. Resulta que este read, write y execute pertenecen a un componente. Lo mismo este de acá. Este read, write y execute pertenece a otro componente o a otro nivel. Lo mismo este read, write, execute pertenecen a otro nivel. Y ahora esta D, ¿qué será? Esta D es un tipo de permiso especial. ¿Listo? O es un indicador especial. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos estos de aquí, en los cuales decimos que el tercer grupo va a corresponder a los permisos de otros. Voy a buscar el tamaño de la letra. ¿Listo? Permisos para otros usuarios. ¿Listo? El último, el que queda más lejos. ¿Listo? El segundo grupo o el intermedio van a ser los permisos del grupo. Y el primero, el que es más interno, por eso yo les hacía arriba ese dibujito circular, van a ser los permisos del usuario. Y este de acá pues es el indicador especial.
trabajar. No deben estar viendo mi pantalla, ¿no? Ahorita. Listo. Ahí observan mi pantalla, muchachos. Sí, ahí se mira, profe. Uy, no me guardo los cambios que estaba haciendo acá. ¿Hasta dónde me escucharon? Muchachos. Es decir, hasta este de aquí, listo. Entonces teníamos los permisos, los voy a colocar aquí nuevamente. Los permisos de otros usuarios. Listo. Estos son los permisos del grupo. Y estos otros son los permisos del usuario. Y este es un indicador especial. No son los permisos especiales, es un indicador especial, ¿listo? Que nos va a dar información sobre algunos elementos de esto de aquí. Entonces, bien. Tenemos nosotros R. ¿Para qué era la R? ¿Me recuerdan? Recuérdenme para qué era R, W y X. Read. Leer, escribir y ejecutar. Ajá, muy Para bien. inglés. Muy bien, Esteban, también. R, read. W, write. Y X, execute. Ahí tenemos los tres permisos, ¿cierto? ¿Esos son todos los permisos que necesitamos o será que nos hace falta alguno? Cuando decimos R, quiere decir tiene permisos de lectura. Cuando decimos W, tiene permisos de escritura. Cuando decimos X, tiene permisos de ejecución, ¿cierto? Eso es claro para todos. ¿Será que nos falta un permiso? ¿O estarán todos? Ahí como está, yo creo que ya tiene todos los permisos. Vamos a verlo. Resulta que en esencia tenemos todos los permisos. Exactamente, muy bien, Brian. Nos falta uno, que es el permiso de no tiene permisos. Y las posiciones se siguen ubicando así, es decir, RWX, la primera posición indica lectura, la segunda escritura, la tercera ejecución. Pero nosotros tenemos 4 símbolos en total, que son, eh, aquí tendríamos R, R para lectura, read, lectura, W para escritura, write, como lo decía Esteban, escritura, X para ejecución, execute, ejecutar, y además para decirle no tiene asignado el permiso tenemos el guión, sin permiso, es decir, lo voy a colocar aquí, así, listo, vamos a utilizar esto de aquí, esto de aquí, listo. Tenemos esas tres opciones, esas cuatro opciones, perdón. Entonces, si queremos darle todos los permisos, debemos ubicar ese, la R, la W y la X en el orden que están ahí. Si queremos dar permisos solamente de lectura, entonces solo ubicaríamos la R, guión, guión. ¿Listo? Si queremos dar permisos solamente de ejecución, iría guión, guión, X. Si quisiéramos dar permisos de lo que sea, entonces iría, el- cuando no queremos otorgar el permiso, iría guión, y si queremos otorgar el permiso, pues iría la letra característica. ¿Listo? Por ejemplo, hagamos un pequeño ejercicio. ¿Cómo hago para establecer los permisos para que solamente el usuario propietario pueda
exclusivamente escribir en un archivo. ¿Cómo haría? ¿Cómo quedaría esa linecita? En un directorio, pues digámoslo ahorita, antes de conocer otros elementos. ¿Cómo hacemos para que en un directorio solamente tenga permisos de escritura el dueño? Nadie más va a tener ningún otro permiso. Y el dueño solamente va a tener permisos de escritura, ningún otro permiso. ¿Cómo sería? Mm, Profe, yo utilizaría el chmod ahí. No, sí, sí, o sea, ese es el comando con el cual nosotros Mm, modificamos los permisos. Sí, sería, si no estoy mal, chmod 2 sería, sería 200 y el directorio al cual la ruta del directorio que quiere modificar. Si es solo para lectura del propietario. Muy bien, sí, a eso vamos a llegar en un Ah, ratico. no. ¿Es lectura? Escritura. Estaría bien el 2. Ah, entonces sí. A eso vamos a llegar un ratico porque todavía no hemos tocado esa parte. Lo que quiero que establezcamos es cómo quedaría esta linecita de aquí. Es decir, este mismo de aquí, cómo sería para ese caso que tenemos. Para ese ejemplo que yo les digo. Este de aquí. Que quede solamente con permisos de escritura sobre el directorio el propietario. ¿Cómo quedaría esta línea de aquí? Muy bien, Esteban. chmod y tenemos otro, ¿no? chmod y también chown sirven para administrar los permisos. Pero ahorita vamos a mirar eso. Y los numeritos, de pronto para algunos se digan por qué 2, por qué 3, entonces ya vamos a mirar por qué esos números. Lo que quiero establecer ahorita es cómo quedaría esa línea con los símbolos para que podamos interpretar nosotros esos símbolos. Recuerden que cuando nosotros le dábamos ls-l nos salía el listado con todos los tipos de permiso que tenía cada uno de los elementos del contenido del directorio en el que ejecutábamos el comando o que le decíamos que se ejecute el comando. Entonces ahí cómo sería la secuencia de símbolos que nos dicen que solamente el propietario tiene únicamente el permiso de escribir. ¿Cómo quedaría? Una pregunta, muchachos. ¿Ustedes tienen clase después de esta? ¿O podemos extendernos un poquito? Muchachos, ¿me escuchan? Ya, listo. Sí, profe. Listo. Lo que no alcanzamos a trabajar, entonces lo trabajaríamos el jueves. Si es que tuve ese inconveniente que tuve, siempre nos quitó un poquito de tiempo. Bueno, entonces vamos a acelerar un poquito. Resulta que si nosotros le quisiéramos decir, o el ejemplo que ponemos sería guión, ¿cierto? W, guión, y esos son los permisos del usuario, solamente de escritura. Para el permisos del grupo dijimos ninguno, entonces le decimos guión para lectura, guión para escritura y guión para ejecución. Y lo mismo para otros usuarios, ninguno de los permisos. Ahí estaríamos diciéndole otros usuarios no van a tener ningún permiso, el grupo no va a tener ningún permiso y el propietario solamente va a tener permisos de escritura. ¿Listo? Listo. Esas son la simbología para estos conjuntos de aquí. Pero resulta que nosotros también tenemos este indicador de acá, que también tiene una simbología. Entonces, ¿cuál es la simbología para ese indicador de ahí? Sería la siguiente. Ahí tenemos una D, por ejemplo, pero existen otros símbolos. Entonces está un guión también, que indica que es un archivo regular,
un archivo plano, digámoslo así. Archivo, en esencia. No es directorio, no es un acceso directo, no es nada de eso. Guión indica archivo. D indica que es directorio o carpeta. ¿Listo? Directorio o carpeta también nosotros lo conocemos. Hay otro símbolo. Nosotros hemos visto esos dos, el guión o la D. Ah, y también miramos otro que es la L, ¿cierto? Y yo les decía, estos son denominados enlaces simbólicos o son como los accesos directos en el sistema operativo Linux. Se conocen así, son accesos directos, pero se los llama enlaces simbólicos. Listo, la L. Y tenemos B, que sería un archivo de bash o un script. ¿Listo? Un archivito de bash o un script. Así como nosotros hacíamos la codificación del script en Windows, también se puede hacer acá. Acá también podemos programar una serie de secuencias. Ya en las sesiones que se programen de manera práctica, yo recomendaría pues que se haga la práctica de esos programitas. Listo. Esos 4 símbolos pertenecen a este de aquí. Puede salirnos o un guión, o una D, o una L, o una B larga. ¿Listo? Entonces ya vamos a saber qué significa toda esta línea de aquí, ya vamos a poderlo interpretar. Recuerden, yo les hago este grafiquito de acá para que recuerden el orden, porque una vez se olvida o se confunde entre estos de aquí, qué significa este de acá, luego el segundo grupo y luego el tercer grupo. Entonces acuérdense, va desde lo interno a lo externo. Lo interno es el usuario, luego viene el grupo y luego el público. Acá interno usuario, luego el grupo, luego el público. ¿Listo? Encerrémoslos en unas bolitas ahí también. Bueno, ahora sí, encerrémoslos en unas bolitas, este de aquí, para que se entienda su correspondencia. Entonces este vendría usuarios, luego el grupo, este de acá, y luego el público. No, eso es bueno mantenerlo siempre presente. ¿Listo? Muy bien. Y ahí quizás quede una pequeña duda de lo que decía Elkin, ¿cierto? Pero ya utilizaríamos chmod 200. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una representación numérica. Todo esto se traduce en números. ¿Listo? Entonces, en total, estos son 9 bits. Perdón, 10 bits. ¿Listo? Cada letra es un bit que tenemos nosotros. ¿Listo? Que ya el sistema operativo al interpretar esas cadenas de bits me va a dar, estos 3 son 9 bits. Me va a dar una representación. Entonces, si este bit de aquí está cargado, me muestra la R. Si no está cargado, pues me muestra el guión. Si este está cargado, me muestra la W. Si no está cargado, me muestra el guión. Si está cargado, me muestra X. Si no está cargado, se muestra el guión. Lo mismo con todos estos de acá. Son 9 bits en total. Este de acá no es un bit. Este de acá es un numerito aparte. ¿Listo? Entonces, esos 9 bits se descomponen en grupos de 3 bits cada uno. ¿Listo? ¿Por qué? Para manejar cada una de estas herramientas, cada uno de estos agrupamientos. ¿Y qué pasa? Esos grupos de ahí tienen una representación en el sistema binario. ¿Listo? Nosotros conocemos el sistema binario que es de ceros y unos, ¿cierto? Y ustedes por allá han hecho de pronto la interpretación de esos números, han trabajado con conversiones, por ejemplo, del sistema binario. Y cada uno de estos se vuelve un binario. Entonces, ¿qué pasa? Estos 3 elementos me van a componer un número. Voy a copiar nuevamente este de aquí. Pero ya solamente vamos a tener en cuenta estos 3 de acá, porque esos son los que me componen el número. Estos de aquí. Estos 3 van a ser un número. Cada uno es un número binario. ¿Listo? Que al traducirlo al decimal, pues nosotros vamos a tener
un valor. Entonces, este es un número n1, o pongámosle n sub u del número para el usuario, n sub u, varios, y no es lo que me daría. Este es de aquí. Esta. Pero si vamos a ver por aquí. Ahí. Listo, entonces este de aquí va a ser la n sub u, o el número equivalente a los permisos del usuario. Este es la n sub g, o el número equivalente a los permisos del grupo. Y este es la n sub o, o el número equivalente a los permisos de otros. Pero ¿qué pasa? Estas n sub algo están compuestas por una secuencia de bits. ¿Y qué son esas secuencias de bits? Son 3 bits en total, para cada uno de los elementos. Listo, que yo los voy a colocar por aquí. Lo voy a editar. Así. Y vamos a hacer los correspondientes. Listo. Todo está acá y démosle la vuelta. Sería esto mismo. Aquí este. Estos van a ser los mismos 3 grupos, pero van a ser 3 grupos de bits. Entonces tendríamos 1, 2, 3 bits, acá otros 3, 1, 2, 3 bits y acá otros 3, 2, 3 bits, que van a componer cada uno de los números. ¿Listo? ¿Por qué 3 bits? Porque tenemos 3 permisos. Si está brindado, si se otorga el permiso, por ejemplo, aquí tendríamos el permiso, el primer bit sería el permiso de escritura, el segundo de lectura, el tercero de ejecución para el usuario. Acá tendríamos el bit de escritura, perdón, de lectura, el de escritura y el de ejecución para el grupo, acá el de lectura, escritura y ejecución para otros. Entonces cuando se otorga el permiso, este 0 cambia por 1 y cuando no se otorga se mantiene en 0. En ese orden de ideas nosotros tenemos 3 casos base. ¿Listo? Cuando otorgamos este de aquí, si tenemos un tipo de permisos de lectura solamente, sería algo así, ¿cierto? Para el grupo, lo vamos a colocar para el grupo. Ese permiso de lectura se traduciría de la siguiente manera en binario. Sería 1, 0, 0. Y en decimal, ese binario se convertiría en 4, porque 0 a la 0, 1, 0 a la 2, aquí me daría 2, y a 2, 2 a la 1, 1, a la 0, 1, 2 a la 1, 2, 2 a la 2, 4. Ajá. Entonces me daría, si convierto ese binario en decimal, me daría 4. ¿Listo? Si tengo el otro caso, tengo W, guión, esto en binario sería de la siguiente manera. En binario sería 0 porque no se otorgó el primero, 1 porque sí se otorgó el segundo y 0 porque no se otorgó el tercero. Y aquí nosotros... ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Nosotros... No, profe, no, no. Ya, No, 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 no. listo. Nosotros haríamos la conversión, ¿cierto? A ver a qué equivale este de aquí. 2 a la 0 no está. Como no está, no lo elevamos. 2 a la 1, 2. Y este como no está, no lo elevamos. En total tendríamos 2. ¿Listo? Por último, tendríamos el tercer caso en el cual sería guión, guión, x.
en el cual le diríamos que en binario sería 0, 0, 1. Y aquí al transformarlo a decimal sería 2 a la 0, 1 y nada más. Esos son los tres casos esenciales. Entonces, esta es la representación en letras, esta es la representación en binario y esta es la representación en decimal. Si nosotros queremos otorgar un permiso, podemos hacerlo en cualquiera de las tres representaciones. Miren que, por ejemplo, en la pregunta que les hacía hace un momento, aquí voy a colocar el chat, Esteban nos decía chmod-w. Elkin nos dijo a través del audio de la llamada, nos dijo chmod 200. ¿Listo? Porque así se pueden establecer los permisos. O con el decimal o con la representación en letras. No recuerdo bien si también con el binario, creo que no, porque mi interpreta es el decimal. ¿Y qué pasa entonces? Si yo quiero decirle que quiero permisos de escritura, que quiero todos los permisos, digamos, mejor dicho. Copiamos este, pegamos. Listo. Que quiero darle todos los permisos a uno de los elementos. Está pegando los tres. Bueno, pero como la caladita. Quiero darle todos los permisos a uno de los elementos. Entonces le digo lectura, escritura y ejecución. ¿Cómo sería eso en binario? En binario sería 1, 1, 1. Y en decimal, ¿cómo sería? 2 a la 0, 1, más 2 a la 2, 2 a la 1, 2, 1 más 2, 3, más 2 a la 2, 4. 1 más 2, 3, más 4, 7. Ahí tengo todos los permisos. Si quiero solamente los permisos de lectura y escritura, nada de ejecución, entonces, ¿cómo sería eso en binario? Sería 1, 1, 0. Entonces, ahí lo convierto ese binario a decimal. Tendría 2 a la 2, 4, más 2 a la 1, 2, 6. Hasta ahí nomás porque el otro está en 0. Ahí tengo 6. Listo. Así se puede determinar el permiso. Si quisiera solamente lectura y ejecución, entonces sería R-X. ¿Cómo sería en binario? En binario sería 1, 0, 1. ¿Y cómo sería en decimal? En decimal sería 4 más 1, 5. ¿Listo? Y así tenemos 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Donde 0 pues no sería ningún permiso. Hagamos los completillos, a ver. Todavía tenemos 10 minutos. Entonces tenemos R, guión, guión. Esto traduciría 1, 0, 0. Y en decimal sería 4. Tendríamos también guión WX, que en decimal sería, en binario sería, perdón, en binario sería 0, 1, 1, y en decimal sería 3. Tendríamos también guión W guión, que sería en binario 0, 1, 0, y en decimal 2. Tendríamos guión guión X, que en binario sería 0, 0, 1, y en decimal sería 1. Y por último guión guión guión, que en binario sería 0, 0, 0, y en decimal también sería 0. Esos serían los permisos que tendríamos, ¿listo? Así es como nosotros daríamos el orden en nuestros permisos. Y para modificar permisos hay diferentes modificaciones. Tenemos modificación de propietario, ¿listo? Y también tenemos la modificación de los permisos directamente. Para eso existe el comando chmod
modificación de permisos, como lo miraban o como lo sugerían sus compañeros, o tendríamos también chown, que sería el cambio de propietario. Y estos permisos se van a establecer para cada grupo. Entonces, si yo quiero todos los permisos para el grupo 1, pues puedo utilizar 7. Si quiero todos los permisos para el grupo, para usuario, para el nivel de usuario, o los permisos de nivel de grupo, o los de otro nivel de otros usuarios, podemos utilizar eso. Entonces podemos cambiar esas dos cosas, ¿no? Podemos cambiar o el usuario, o los permisos, perdón, o el propietario. Y para eso existen dos comandos. Está el comando chown, ch de change, own de owner. Le diríamos aquí los permisos, así como lo tenía allá Esteban, ¿cierto? En el comando. Allá estaba chmod, acá es de propietario. Change owner. Le diríamos los permisos en los tres niveles. Entonces, si queremos que el usuario solamente tenga permisos de escritura, lo que decíamos, el ejemplo que colocábamos antes, miren, el permiso de escritura sería 2, por eso yo le decía a Elkin que 2 estaría bien. Y dijimos, los otros no van a tener ningún permiso, entonces ningún permiso, mirenlo acá, sería 0, 0, y aquí ya iría el archivo o el directorio al que queremos cambiarle el propietario. Archivo o directorio. Listo, ahí cambiaríamos el propietario del archivo. Los permisos del propietario. A ver, no, espérame. Este es de chmod. Este es de modificación de permisos. Denme un segundo acá. No me acuerdo la sintaxis del chown. El chown es el que cambia los permisos a un usuario de acuerdo por lo menos cuando uno verifica con el comando ls-l, uno puede verificar cuáles son las personas o los grupos que uno tiene ingresados, ¿verdad? Y con el chown lo que hace por lo menos es cambiarlo a algún grupo en específico o dejarlo a un grupo general. Sí, sí. ¿Estoy en lo correcto o me Sí, equivoqué? no, sí, es correcto, sino que me olvidé la sintaxis. El chown cambia el propietario, me olvidé la sintaxis. Eh, Le decimos, el chown es para cambiar de propietario o para agregar propietarios. Entonces nosotros tenemos, por ejemplo, chown y la sintaxis sería, ya no vamos a especificar permisos porque lo que estamos es cambiando el propietario. Los permisos recuerden que se establecen en los tres niveles, propietario, grupo y otros usuarios. Entonces en el chown la sintaxis más utilizada es el comando, luego viene el nombre del usuario que va a ser el nuevo propietario, nombre usuario, porque vamos a cambiar el propietario, y luego el archivo o el conjunto de archivos, archivo o directorio. Esa es la sintaxis más utilizada de chown. Tenemos estos dos elementos para cambiar o para administrar los permisos. ¿Listo? chmod modifica los permisos y chown cambia el propietario de un archivo. Miren que el propietario es determinante, es el nivel más interno de, de los permisos en un determinado componente del sistema de archivos. ¿Listo? Entonces, miren que ahí ya no va a haber lío con la administración de esos permisos. En la próxima clase que hacemos el despliegue completo de los servicios, ya vamos a ir mirando cómo se manejan estos comandos. ¿Listo? Y vamos a mirar cómo es la representación de los comandos, en efecto, cómo se visualizan, ¿cierto? Y por ejemplo, como vamos a trabajar con Apache, acuérdense que no pudimos subir una aplicación desde el FTP a Apache, entonces vamos a hacer esas modificaciones para permitirle al grupo o para decirle a un usuario que pertenezca al grupo. Por hoy, muchachos, eso es todo. Vayan a su examen, tranquilos. Espero les vaya muy bien. Si tienen alguna duda de esta parte de permisos me cuentan, yo ya les cargo el video. Y nos vemos el jueves ya para hacer el ejemplo completo. ¿Listo? Muchas gracias, muchachos. Disculparán pues las fallas técnicas que tuve hoy.
Gracias, profe. Hasta luego. Chao, Elkin.